Mi novia y mi madre me acusaron falsamente por abuso. Fui echado y 9 años después vuelven pidiendo perdón tras perderlo todo. La peor parte de una acusación falsa no es el momento en que ocurre. Ni siquiera es perder amigos. O trabajo. O familia. La peor parte es ver cómo personas que te conocieron toda la vida deciden creer la versión más monstruosa de ti sin siquiera darte oportunidad de hablar. Es descubrir que la reputación de un hombre puede destruirse en cuestión de horas. Y que después, aunque la verdad salga a la luz, nadie te devuelve realmente lo que te quitaron. Mi nombre es Gabriel. Tengo 38 años. Y hace 9 años mi vida quedó completamente destruida después de que mi novia y mi propia madre me acusaran falsamente de abuso durante una pelea familiar. Perdí mi hogar, mi trabajo, amigos, parte de mi familia. Y durante muchísimo tiempo también perdí algo todavía peor: la capacidad de confiar en otros. Lo más irónico es que años después, cuando ambas terminaron solas, arruinadas y abandonadas por las mismas personas que antes las apoyaban, volvieron buscándome, pidiendo perdón. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Crecí siendo extremadamente cercano a mi madre. Mi padre murió cuando yo tenía 13 años y desde entonces básicamente nos convertimos en equipo. O al menos eso creía yo. Mi madre, Patricia, trabajaba muchísimo. Sacó adelante casa prácticamente sola. Y sinceramente la admiraba profundamente. Por eso durante años ignoré muchas señales tóxicas. Porque cuando amas demasiado a alguien, tiendes a justificar cosas que jamás tolerarías de otra persona. Mi madre tenía una necesidad enfermiza de control emocional. Le gustaba decidir todo. Opiniones, relaciones, tiempo, incluso ropa. Pero como crecí viendo aquello como preocupación maternal, tardé muchísimo en entender dimensión real del problema. A los 27 años conocí a Daniela. Hermosa, inteligente, carismática. La clase de mujer que entra a habitación y automáticamente atrae atención. Me enamoré rapidísimo. Y al principio todo parecía perfecto. Mi madre la adoraba. O fingía hacerlo. Las dos se llevaban increíblemente bien. Demasiado bien, honestamente. A veces incluso sentía que hablaban más entre ellas que conmigo. Pero yo estaba feliz. Pensaba que finalmente tenía familia estable otra vez. Qué equivocado estaba. La relación con Daniela empezó a deteriorarse lentamente después de casi 2 años juntos. Y sinceramente hoy entiendo que había señales enormes que ignoré. Manipulación emocional. Celos absurdos. Necesidad constante de validación. Mentiras pequeñas. Problemas explotando por cosas mínimas. Pero yo seguía intentando arreglar todo porque realmente la amaba. Mi madre, curiosamente, siempre terminaba apoyándola en cualquier discusión. Aunque Daniela estuviera claramente equivocada. Si yo me molestaba, deberías entenderla más. Si marcaba límites. Las mujeres necesitan sensibilidad. Si cuestionaba alguna mentira. Estás exagerando. Con el tiempo empecé a sentirme completamente aislado dentro de mi propia relación. Como si constantemente estuviera siendo evaluado por 2 personas simultáneamente. Todo explotó una noche de domingo. Aquella noche destruyó mi vida completa. Habíamos organizado cena en casa de mi madre. Yo llegué cansado del trabajo. Daniela ya estaba ahí ayudando a cocinar. Desde el principio noté tensión rara. Miradas incómodas. Silencios. Pero intenté ignorarlo. Durante cena comenzó discusión absurda sobre mensajes que Daniela había encontrado en mi celular. Mensajes laborales. Literalmente laborales. Pero ella insistía en que yo coqueteaba con compañera de trabajo. Intenté mantener calma. Explicar. Mostrar conversaciones completas. Nada funcionó. Daniela empezó a elevar voz. Luego llorar. Y finalmente dijo algo que todavía me persigue. Siempre me haces sentir miedo cuando te enojas. La habitación quedó congelada. Sentí vacío horrible en estómago. ¿Qué acabas de decir? Mi madre inmediatamente se levantó.
Gabriel, cálmate. Estoy calmado. Pero ya era tarde. Daniela comenzó a llorar más fuerte diciendo que yo cambiaba completamente cuando me molestaba. Jamás mencionó golpes directamente. Ni violencia física. Pero insinuó suficiente. Y mi madre. Mi propia madre. Decidió creer inmediatamente peor versión posible de mí. Sal de la casa. La miré incrédulo. ¿Qué? Vete ahora mismo. Sentí mundo completo tambalearse. Intenté hablar. Explicar. Pero ambas actuaban como si yo fuera peligroso. Como si estuvieran aterradas. ¿Y lo peor? Empecé a dudar de mí mismo. Eso hacen manipulaciones así. Te hacen cuestionar incluso cosas que sabes falsas. Terminé saliendo simplemente porque situación era completamente surrealista. Pensé que todo se aclararía después. Que hablaríamos tranquilamente. No imaginaba infierno que venía. Porque a la mañana siguiente ya había versiones circulando por familia y amigos. Gabriel tiene problemas de ira. Daniela sufrió mucho. Patricia tuvo que intervenir. La historia creció rapidísimo. Como siempre ocurre. Y aunque nadie dijo oficialmente que yo golpeaba mujeres, todos entendían insinuación. Mi trabajo empezó a afectarse también. Un compañero cercano escuchó rumores. Luego otros. La incomodidad era insoportable. Algunas amistades dejaron de responder mensajes. Familiares me bloquearon completamente. Y mientras tanto mi madre seguía apoyando públicamente a Daniela. Aquello fue lo que más me destruyó. Porque si incluso mi propia madre parecía convencida de que yo era monstruo. ¿Cómo esperaba que otros dudaran? Intenté hablar con ella varias veces. Nada. Decía cosas como: necesitas ayuda psicológica. O: las mujeres no inventan esas cosas. Dios. Todavía siento náuseas recordándolo. Especialmente porque jamás hubo una sola prueba real de nada. Ni denuncias médicas. Ni golpes. Ni testigos. Solo insinuaciones emocionales cuidadosamente construidas. Pero eso bastó para destruirme socialmente. Terminé perdiendo empleo meses después. Oficialmente por reestructuración. Extraoficialmente todos sabíamos verdad. Mi reputación estaba contaminada. Caí en depresión horrible. Bebía demasiado. Dormía poco. Pasaba días enteros encerrado. Y honestamente hubo momentos donde pensé terminar con todo. Porque cuando suficientes personas te miran como monstruo, eventualmente empiezas a sentir que quizá mereces desaparecer. Lo único que me salvó fue mi tío Ernesto. Hermano menor de mi padre. Única persona que decidió escucharme realmente. Me ayudó económicamente. Me consiguió trabajo temporal en otra ciudad. Y literalmente me obligó a empezar de cero. Alejado de todos. Alejado de rumores. Alejado de ellas. Los primeros años fueron durísimos. Trabajaba prácticamente todo el tiempo. No confiaba en nadie. No salía. No tenía relaciones. Vivía obsesionado con mantener perfil bajo. Pero lentamente comencé a reconstruirme. Estudié programación. Entré en sector tecnológico. Empecé como soporte básico y eventualmente terminé especializándome en ciberseguridad. Ganaba bien. Luego muy bien. A los 34 ya dirigía pequeño equipo remoto para empresa internacional. Compré departamento. Hice terapia. Y poco a poco empecé a sentirme humano otra vez. Aunque jamás volví a ser mismo hombre. Porque hay heridas que cambian permanentemente forma en que ves mundo. Mientras tanto no sabía absolutamente nada de Daniela ni de mi madre. Hasta que 9 años después recibí llamada desconocida. La voz de mi madre sonaba irreconocible. ¿Cansada? ¿Envejecida? Gabriel, necesito hablar contigo. Sentí escalofrío inmediato. Parte de mí quería colgar. Otra parte necesitaba entender por qué aparecía después de tantos años. Acepté verla únicamente por curiosidad. Cuando llegué al café casi no la reconocí.
Había envejecido muchísimo. Pero no solo físicamente. Parecía derrotada. Y entonces descubrí qué había pasado. Daniela la había usado exactamente igual que me usó a mí. Durante años permanecieron cercanas. Mi madre prácticamente reemplazó relación conmigo por relación con ella. La ayudó económicamente. La dejó vivir con ella. La defendía constantemente. Hasta que eventualmente Daniela empezó a manipularla también. Préstamos. Mentiras. Problemas. Y finalmente desapareció llevándose muchísimo dinero y dejando deudas enormes. Mi madre terminó vendiendo casa para cubrir parte del desastre. Y además varios familiares comenzaron a alejarse porque poco a poco aparecieron contradicciones respecto a historia sobre mí. Especialmente cuando Daniela, durante pelea con otra persona, admitió borracha que había exagerado muchísimo aquella noche. Exagerado muchísimo. Es increíble cómo algunas personas destruyen vidas completas y luego lo resumen así. Mi madre empezó a llorar frente a mí. Yo no sabía. Aquello despertó rabia brutal dentro de mí. Sí sabías. Silencio. Simplemente elegiste creer lo peor porque era más fácil. Ella negó rápidamente. No, yo estaba preocupada. ¿Preocupada? Me echaste como si fuera criminal. Mi voz empezó a temblar. 9 años de dolor acumulado salieron de golpe. Perdí trabajo. Perdí amigos. Perdí familia. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que mi propia madre prefirió creer insinuaciones antes que conocer verdad. Mi madre lloraba desconsoladamente. Y sinceramente por primera vez parecía entender dimensión real del daño. Me contó que Daniela eventualmente la abandonó completamente cuando dejó de ser útil económicamente. Que estaba sola. Enferma. Endeudada. Y entonces llegó frase inevitable. Necesito que me perdones. Dios mío. La gente realmente cree que perdón funciona como botón mágico. Como si años de destrucción pudieran desaparecer con lágrimas tardías. Le pregunté algo muy simple. ¿Qué habrías hecho si Daniela nunca te traicionaba? Silencio absoluto. Porque ambos sabíamos respuesta. Jamás habría vuelto. Jamás habría dudado historia. Jamás habría buscado verdad. Solo regresó cuando finalmente experimentó una pequeña parte del daño que ayudó a crear. Aquella conversación duró horas. Mi madre pidió perdón una y otra vez. Y honestamente sí creo que estaba arrepentida. Pero también entendí algo importante. El arrepentimiento no obliga a reconciliación. Hay daños demasiado profundos. Yo ya había construido otra vida. Otra identidad. Otra versión de mí mismo lejos de todo aquello. No podía simplemente fingir que nada ocurrió. Si la ayudé parcialmente. Le conseguí abogado para ciertos problemas financieros. Pagué tratamiento médico específico. Nada más. No volvió a vivir conmigo. No reconstruimos relación cercana. Porque aunque el odio eventualmente desapareció, la confianza jamás regresó. Y respecto a Daniela, su vida terminó siendo desastre absoluto. Problemas económicos. Demandas. Relaciones tóxicas. Gente alejándose gradualmente. Supe incluso que intentó contactarme varias veces. Nunca respondí. Porque algunas puertas deben permanecer cerradas para proteger paz que costó demasiado reconstruir. Hoy tengo vida tranquila. Trabajo estable. Pareja maravillosa que conoce toda historia. Y aunque todavía existen cicatrices, aprendí algo importantísimo. Sobrevivir también puede ser forma de victoria. Especialmente cuando hubo personas completamente convencidas de que terminarías destruido. A veces pienso en aquel joven de 29 años saliendo de casa de su madre completamente confundido mientras dos mujeres construían narrativa monstruosa sobre él. Y honestamente me gustaría abrazarlo. Decirle que sobrevivirá. Que no está loco. Que eventualmente volverá a respirar tranquilo. Porque cuando alguien es acusado falsamente, el mundo rara vez ofrece compasión inmediata. La mayoría simplemente elige el lado conveniente. Y reconstruirte después de eso requiere fuerza brutal.
Pero también aprendí otra cosa. Las personas que destruyen vidas usando mentiras eventualmente terminan destruyéndose entre ellas mismas. Porque quien vive manipulando jamás sabe construir relaciones reales. Solo alianzas temporales basadas en utilidad. Y tarde o temprano, esas también se derrumban. Mi madre tardó 9 años en descubrirlo. Para entonces yo ya no era el hombre roto que abandonó aquella casa. Y su perdón llegó demasiado tarde para salvar algo más que su conciencia. Porque algunas traiciones no terminan cuando descubres verdad. Terminan cuando finalmente aceptas que jamás volverás a confiar igual en quienes eligieron destruirte. Incluso si llevan tu propia sangre. Suscríbete para más historias de Reddit.